Bueno, vamos a empezar. Entonces vamos a ver las medidas de forma, la simetría. Otra medida de forma es la apuntamiento o kurtosis, pero empezamos con la simetría ya. Esta presentación está basada en el video del canal Superprofe, Estadística 11, medidas de asimetría. Bien, primero vamos a entender qué es simetría. ¿Listo? Acá tenemos un pequeño concepto, dice una distribución de frecuencia es simétrica si existen pares de valores equidistantes a la media aritmética y los valores de cada par tienen la misma frecuencia. ¿Listo? Entonces aquí tenemos una gráfica que, por cierto, es simétrica, pero vamos a analizar por qué es simétrica. ¿Listo? Aquí dice existen pares de valores equidistantes a la media aritmética. Aquí a la izquierda tenemos una gráfica que son líneas, ¿no? Están las líneas y acá a la derecha ya viene a ser como un histograma, así porque las barras las tenemos pegadas. Vemos acá, Oh, ¿sí? perdón por interrumpir. Usted me envió un mensaje, ¿no? Dice que está intentando entrar al grupo. Ah, ya tengo que, Permitirle. sí, Agustín. Bien, dentro Agustín, gracias. Bien, entonces estamos explicando cómo reconocer una distribución de frecuencia simétrica, ¿no? En una distribución simétrica tenemos valores equidistantes, por ejemplo aquí tenemos este redondito azul junto con este, vienen a ser valores equidistantes. Eso significa que se encuentran ambos a la misma distancia de la media, ¿listo? Solo que uno está del lado izquierdo y otro está del lado derecho. Eso significa equidistante. Y cada uno de ellos tiene la misma frecuencia, ¿sí? Tienen la misma altura. Esperen un ratito. Ya. Luego tenemos el redondito rojo, que están equidistantes también con respecto a la media, la misma distancia hacia la izquierda, la misma distancia hacia la derecha y ambos tienen las mismas frecuencias, ¿sí? Su barra tiene la misma altura. ¿Listo? Entonces en esta distribución simétrica siempre se cumple que la media de esta distribución es igual a la mediana. ¿Ya? Pero tenemos una igualdad más. ¿Cuándo pasa esto? Que en la distribución la media y la mediana y la moda son iguales en una distribución simétrica cuando tenemos una distribución unimodal. Esto significa cuando existe una moda. ¿Ya? Vamos a ver unos ejemplos para que quede un poco más claro esto. Listo, aquí tenemos la distribución asimétrica. Puede serlo a la derecha o a la izquierda. ¿No? ¿Cuándo va a ser una distribución asimétrica a la derecha? Cuando la mayor parte de su distribución se encuentra hacia la derecha. ¿Sí? Aquí tenemos varios valores que tienen frecuencia y están hacia la derecha. Aquí tenemos con unas barritas separadas, un gráfico de barra, y aquí tenemos en la figura H un histograma. Una distribución es asimétrica a la izquierda o negativa si la distribución dice se orienta más hacia la izquierda. ¿Sí? Aquí tenemos más valores que tienen sus frecuencias hacia la izquierda. Y bueno, y estos hacia la izquierda se distribuyen con respecto del centro de nuestros datos, ¿no? Sí. De los valores que tienen más frecuencia. Con respecto a ese, se distribuye hacia la izquierda y aquí tenemos el mismo.
Em, hay unas gráficas que quiero mostrarles, esperen un ratito. Lo tengo en otra diapositiva. Sí, vamos a ver esta de acá. Aquí tenemos ¿cómo se llama esto? Un esquemita de lo que estamos aprendiendo. Estamos viendo medidas de estadísticas, ¿no? Hemos visto la posición, que aquí entra la media, la mediana, los percentiles, ¿sí? Hemos visto la dispersión, que es la distancia media a la que se encuentran nuestros datos con respecto a la media, ¿sí? El promedio de la distancia de nuestros datos con respecto a la media. Ahora estamos en la forma, ¿sí? Vamos a analizar la forma de nuestra distribución y podemos hacer un análisis de asimetría y uno de apuntamiento. ¿Listo? Para el de asimetría vamos a conocer el coeficiente de asimetría de Fisher, que es la medida que utilizamos para saber si es nuestra curva simétrica o asimétrica, si es asimétrica hacia la derecha, asimétrica hacia la izquierda. Aquí se medidas de forma establecen una tipología de las distribuciones según la forma de su representación gráfica. Se van a clasificar en medidas de asimetría y kurtosis. ¿Listo? Entonces vamos a ver por el momento esta parte de asimetría. Ya, esta era la gráfica que quería mostrarles. Entonces existen dos tipos de distribuciones simétricas. ¿Ya? Está la distribución campaniforme, que tiene esta forma, y la distribución en forma de U. ¿Listo? Entonces, aquí en la campaniforme tenemos unas frecuencias aquí. La mayoría de nuestras frecuencias están al centro, están pegadas a la media. Y en la distribución en forma de U tenemos frecuencias altas en valores pequeños y frecuencias altas en valores grandes. Y aquí al centro tenemos baja frecuencia. ¿Ya? Entonces, estos son dos tipos de distribuciones simétricas. Esta puede ser simétrica y esta también puede ser simétrica, esta forma. Solo que en esta gráfica no está simétrica, ¿ya? Pero ahorita vamos a ver una mejor representación de este caso. Veamos la simétrica unimodal. Unimodal significa que solamente tiene una moda. Entonces, en este caso, en la distribución, la media es igual a la mediana y es igual a la moda. Si nosotros calculamos estos valores de nuestra distribución, todos nos van a salir iguales. Entonces esto quiere decir que es una distribución simétrica unimodal. Solamente tenemos una moda, ¿sí? Y esto pasa cuando tenemos un número impar de modalidades o de valores, ¿sí? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces hay un valor, solamente un valor que está al centro. Para que una distribución simétrica sea unimodal, dice, tiene que ser campaniforme. Ya vimos cómo es la campaniforme, de esta forma. Y tiene que tener un número impar de modalidades. Bien. Ahora, veamos la distribución simétrica bimodal. Bimodal significa que tiene dos modas, ¿sí? Entonces acá podemos ver en esta gráfica, en la C y en la D, que al centro existen dos valores que tienen la misma frecuencia y son los que tienen más frecuencia. Entonces, y son iguales, entonces decimos que tenemos dos modas. ¿Ya? Esta es una distribución simétrica bimodal y en este caso, fíjense, la media es igual a la mediana, pero ya no es igual a la moda. Ya no es igual a la moda porque aquí tenemos dos modas. ¿Listo? En este caso sí, es igual a la moda porque solo hay una. Pero en este de acá hay dos modas, entonces ya no se cumple
esta igualdad que tenemos en la unimodal. En la bimodal solamente la media es igual a la mediana. Aquí tenemos la forma de la que le hablé antes, la distribución en forma de U, ¿sí? Aquí tenemos una distribución en forma de U y vemos que es simétrica también, ¿no? Acá en un histograma es simétrica. En este caso tenemos dos modas, ¿sí? Tenemos una moda acá al extremo izquierdo y otra moda al extremo derecho. Entonces esta es la distribución simétrica bimodal. Bimodal porque tenemos dos modas. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, profe. Ya. Ahora estamos viendo la distribución asimétrica. Puede serlo a la derecha o a la izquierda. Ya lo repasamos esto, ¿no? A la derecha es cuando la distribución se orienta más hacia la derecha que a la izquierda, ¿sí? Y asimétrica a la izquierda es cuando tendremos esta forma, ¿no? La distribución se orienta más hacia la izquierda. Ahora, este es el coeficiente de asimetría de Fisher. Esta es la fórmula que vamos a utilizar para encontrar una medida, un valor que nos diga si nuestra curva es asimétrica, simétrica ¿cómo es? Asimétrica a la izquierda, si es simétrica o asimétrica a la derecha. Y eso lo vamos a hacer, lo vamos a saber analizando el valor que nos va a dar en G1. ¿Listo? Si G1 nos da menor que 0, negativo, significa que es asimétrica hacia la izquierda. Si nos da igual a 0 o muy cercano a 0, podemos decir que es simétrica. Y si es mayor que 0, es asimétrica hacia la derecha. En esta fórmula, S es la desviación típica, que está elevada al cubo. A1, A2 y A3 son momentos de orden 1, 2 y 3 y se van a explicar a continuación. Bien, aquí están las fórmulas para los momentos, ¿ya? Es la sumatoria de la multiplicación de una clase por su frecuencia, dividido entre la cantidad de datos, ¿sí? Para la A2, aquí tenemos la frecuencia, como es la clase elevada al cuadrado. Para el tercer momento, la clase elevada al cubo. Para el cuarto, la clase elevada a la cuarta, ¿sí? Esa es la variación que existe entre estas fórmulas. Aquí tenemos una fórmula para encontrar ese, el cuadrado, que viene a ser la varianza, ¿no? Ya una vez tengamos ese cuadrado, le aplicamos la raíz y tenemos la desviación, ¿sí? Entonces vamos a trabajar con este ejemplo. Aquí tendremos nuestras marcas de clase 2, 4, 5, 6, 9. A ver, podemos relacionarlo con un ejemplo esto. ¿Qué podría ser? Ya, pueden ser un grupo de niños, ¿sí? Vamos a hacerlo así. Hay un grupo de niños. Hay dos niños que tienen 2 años. Hay 3 niños que tienen 4 años. Hay otros 3 niños que tienen 5 años, 6 niños que tienen 6 años y hay un niño que tiene 9 años, ¿ya? Este va a ser el ejemplo que ahorita estamos improvisando. Y aquí tenemos el desarrollo del ejercicio que lo vamos a hacer en Excel, paso por paso. Bien. Entonces aquí le vamos a poner edades, va a ser nuestra X sub I.
aquí vamos a tener la frecuencia que va a ser nuestra n sub i, y vamos llenando 2, 4, 5, 6, 9, la frecuencia 2, 3, 3, 6, 1, y bien, vamos con esta primera columna que tenemos que calcular. Tenemos la multiplicación de la marca de clase por su frecuencia, ¿sí? Entonces esto viene a ser 2 por 2, ¿sí? Y voy a arrastrar esto para que se repita la operación. ¿Listo? Acá tengo la multiplicación de 4 por 3, aquí la multiplicación de 5 por 3 y así sucesivamente. Entonces aquí voy a sacar la suma. Vamos a hacerlo así. Me dio 76. Bien. Estoy utilizando esta fórmula de acá, ¿sí? La de A sub 1. Vamos a verlo aquí un poco más grande. A ver. A sub 1. Ya saqué la sumatoria de la multiplicación y ahora tengo que dividirla entre la cantidad de datos, ¿sí? Vamos a ver cuántos datos tengo. Voy a sacar la sumatoria acá. Creo que no puedo arrastrar esto. No funciona. 15. Bien. Entonces aquí va a ir mi A sub 1, que es la división de esta sumatoria entre la cantidad de datos. 5.0666. Bien, ahora vamos a la siguiente columna, que dice que tengo que elevar esto al cuadrado. Lo voy a hacer así porque ahorita no puedo escribir al cuadrado. 2 veces la marca de clase por la frecuencia. Esta n de acá tiene que ser minúscula. Entonces, esto lo multiplico por esto de nuevo, ¿sí? Eso vendría a ser la marca de clase al cuadrado, y luego lo multiplico por la frecuencia. Entonces voy a arrastrar esta operación y voy a sacar la sumatoria de esta columna, ¿sí? 428, y acá voy a hacer la división de 428 entre la cantidad de datos, la cantidad de observaciones, que me da 28,53. Ahora con este 28,53 es A sub 2. ¿Ya? Ahora vamos con A sub 3. Entonces, es la multiplicación al cubo. ¿Sí? ¿Perdón? ¿Cómo sacó A sub 2? Ya. Para calcular A sub 2 es lo mismo que A sub 1. Primero, obtengo la sumatoria de todos estos datos. Debería marcar esto para que esté más claro. Aquí tengo sumatorias. Y aquí tengo los momentos. Ya. No, vamos a hacerlo así. Aquí. Momentos. Entonces este es A sub 1, este es A sub 2. Entonces, ¿qué hice para A sub 2? Dividí 428 entre la cantidad de datos. ¿Sí? Ya, ya.
Aquí tengo la división. No. 428 entre 15 para A sub 2. Para A sub 1, 76, que es la sumatoria de todo esto, entre 15. Ya, profe, gracias. Bien. Ahora vamos a la A sub 3, que es la marca de clase 3 veces, o sea, al cubo, por la frecuencia. Estamos utilizando la n. Entonces, mi marca de clase, que son aquí las edades, tiene que ser 1, perdón, acá 1, 2, 3 al cubo por la frecuencia. Aquí tengo para cada clase, para cada marca de clase, ya estoy calculando por partes los términos de la sumatoria para encontrar A sub 3. Aquí me dio la sumatoria 2608 y voy a calcular la A sub 3, que es la división de la sumatoria, ¿sí? Aquí estoy en mi fila de sumatoria, entre la cantidad total de datos que tengo, y me dio 173,86. Entonces este viene a ser mi A sub 3. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Profe, entonces, en cada A sub A, perdón, A sub 1, A sub 2, A sub 3, cada fórmula es para diferente, para cada casilla y va haciendo cada uno el mismo procedimiento, ¿verdad? Sí. De dividirlo entre los 15 y sumarlo. Sí, para A sub 1 hago esta multiplicación, obtengo la sumatoria, lo divido entre el total de datos y me da A sub 1. Para A sub 2 es la marca de clase al cuadrado por la frecuencia, obtengo la sumatoria y lo divido entre 15 y me da A sub 2. Para A sub 3, la marca de clase al cubo por la frecuencia, hago la sumatoria y lo divido entre 15 y me da 173,86. ¿Ya? Entonces, voy a hacer de lado a un lado esto. Quería que vean el procedimiento. Bien, entonces ya calculamos en Excel A sub 1, A sub 2, A sub 3. Lo que tenemos que hacer ahora es calcular la S. ¿Sí? Nosotros ya tenemos esta fórmula, S cuadrado igual a A sub 2 menos A sub 1 al cuadrado. ¿Sí? La presenté aquí, a ver dónde está. Aquí tenemos esta fórmula que está en función a los momentos. A sub 2 menos A sub 1 al cuadrado. Entonces ya tenemos A sub 2 y A sub 1, reemplazamos, nos da 2,86. S cuadrado es igual a 2,86. Le aplico la raíz y tengo S, me da 1,69. Entonces este 1,69, según la fórmula, lo tengo que elevar al cubo. Bien. Y según aquí la fórmula, esta parte de acá, el G1, que es el coeficiente de asimetría de Fisher, es el resultado final que estamos buscando. Aquí ya estoy reemplazando los valores de esta fórmula, ¿ya? Fíjense, A sub 3, 173,87. Está aquí, de primero, menos 3 por A sub 1, que es 5,07, está acá. Por A sub 2, 28,53. La fórmula dice más 2 por A sub 1 al cubo, 5,07 al cubo, y lo divido entre S al cubo. Ya calculé S, acá, 1,69 al cubo, y me dio 0,06. Ahora, ya tengo el valor, me toca analizarlo. Y esta es la regla. Si es menor que 0, es asimétrica a la izquierda. Si es igual que 0, es simétrica.
y si es mayor que 0 es asimétrica a la derecha. En este caso me dio 0,06. Eso es un número que está muy próximo a 0. Entonces podemos concluir que esta distribución es prácticamente simétrica. Entonces, este es el procedimiento que tienen que aplicar a cualquier distribución que yo les dé como ejercicio. Si ustedes aplican este procedimiento, este orden y reemplazan la fórmula, le va a salir el resultado y luego tienen que comparar. Lo tienen que comparar con 0. Si da menor que 0 es asimétrica a la izquierda, si es igual que 0 es simétrica y si es mayor que 0 es asimétrica a la derecha. ¿Tienen alguna pregunta? Bien, parece que no. Entonces ya sabemos cómo calcular el coeficiente de Fisher, el coeficiente de asimetría de Fisher, que nos va a dar un valor, el cual tenemos que analizarlo, compararlo con 0, para saber si nuestra distribución es simétrica o asimétrica.